Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy nos metemos con un ensayo, bastante potente, la verdad. Sí, uno de esos que te dejan pensando. Totalmente. Es de Bogna Manconior y plantea una metáfora, muy visual y, no vamos a negarlo, un poco inquietante, sobre nuestra vida digital. La llama la teoría del bosque oscuro de Internet. Una imagen fuerte, desde luego. La idea viene de la ciencia ficción, ¿verdad? De Liu Cixin. Correcto. Y viene a decir que Internet, este sitio que pensamos para conectar, pues igual es más bien un lugar donde hablar es necesario, sí, pero también peligroso. Como un bosque oscuro donde quizá lo mejor es no hacer mucho ruido, no hacerse ver. Justo. Conior nos invita a mirar la web no solo como cables y servidores, sino como una extensión de la mente. Casi un espacio para los sueños o, como dice ella, para el sonambulismo, para el delirio mundanal. Entras por la pantalla, pero algo tuyo se queda ahí. Y siempre con esa pregunta de fondo, ¿no? En muchas redes. ¿En qué estás pensando? Una invitación constante a exponernos. Y ahí, según Conior, está la clave del riesgo. Vale, pues vamos a desgranar esto un poco. Hoy queremos entender bien esta metáfora del bosque oscuro, ver de dónde sale exactamente en Cixin y cómo Conior la usa para hablar de filosofía, de paranoia, de narcisismo. Y de cómo nos comunicamos hoy en día, claro. Eso, ver qué nos dice sobre la comunicación digital basándonos en lo que escribe Conior. Ella empieza describiendo Internet como algo doble, ¿no? Sí, por un lado está lo físico, claro. Los cables submarinos, los satélites. Es tangible. Pero luego está la otra cara. La mental. Exacto. Ese espacio para el sonambulismo, el delirio, no son solo palabras bonitas, apunta a una experiencia psicológica muy concreta al estar conectados. Entramos ahí, pero pagamos un peaje, se filtra parte de nosotros. Y esa sensación de estar siempre observado. Como dice ella, miles de ojos lo envuelven, como en una cinta aislante. Es potente la imagen. Uf, sí. Y todo empieza simbólicamente con esa pregunta. ¿Qué estás pensando? Parece inofensiva, una invitación a compartir. Pero Conior dice que no es solo una invitación. Es casi una orden del sistema. Tienes que responder para existir ahí. Y eso tiene miga. ¿Qué implica esa exigencia continua de sacarlo de dentro a fuera? Aquí es donde, como dices, se pone interesante. Porque Conior lo conecta con ideas del cyberpunk, y sobre todo con Mark Fisher. Ah, Mark Fisher. Palabras mayores. Sí. Y la idea es fuerte. No es tanto que usemos Internet, es que Internet nos posee. Nos posee. Suena. Suena a peli de terror ya, pero piensa en esas olas de indignación que barren las redes, o los miedos que se hacen virales, o esas alegrías colectivas por algo mínimo. Sí, eso pasa constantemente. Conior, siguiendo a Fisher, sugiere que no son solo reacciones nuestras, es la red hackeando nuestras emociones. Una especie de hipnosis colectiva. Nos sentimos súper implicados en cosas que pasan lejos, ¿no? Muy personal todo. Visceralmente. Aunque estemos a miles de kilómetros y solo seamos espectadores, nos sentimos responsables. Y esa intensidad, esa implicación emocional, lleva a una paradoja. Una que Conior recoge de Benjamin Bratton. ¿Cuál? Que la paranoia y el narcisismo son dos funciones de la misma máscara. Paranoia y narcisismo, juntas. Suena raro al principio. ¿Verdad? O sientes que te vigilan y juzgan, o estás obsesionado contigo mismo. ¿Cómo van de la mano? Bueno, según la lectura que hace Conisor de Bratton, no es que sean opuestas, se alimentan mutuamente. Son respuestas al entorno digital. A ver, explica eso un poco más. La red nos inunda con otros. Millones de voces, opiniones, vidas. Es abrumador. Eso puede generar paranoia. ¿Quiénes son? Amigos, enemigos. ¿Qué es verdad? ¿Qué es fake? Claro, la desconfianza. Pero la respuesta que parece fomentar el sistema no es desconectar, es replegarse sobre el yo. ¿Cómo? ¿Encerrarse en uno mismo? No exactamente. Más bien, gestionar tu imagen al milímetro. Construir esa identidad online, defenderla. Gritar más fuerte para que te oigan, para mostrar que eres de los buenos. Intentar controlar el caos de fuera, controlando tu propia representación. Ah,
Ah, entiendo. O sea, el exceso de otros te lleva a la sospecha, paranoia, y a la vez a mirarte el ombligo digital sin parar, narcisismo. Justo. Es como si el ruido exterior te obligara a ajustar tu pose en el espejo constantemente, para proyectar la imagen correcta, la segura. Un mecanismo de defensa que, irónicamente, te aísla más. Conior lo llama claustrofobia de interioridad. Todo nos afecta personalmente, las crisis mundiales, los debates tontos. Sentimos que tenemos que hacer algo, pero lo único que podemos hacer, parece, es comunicar más, opinar más, compartir más. Y eso genera como una neurosis, ¿no? Sientes el peso del mundo, pero te sientes impotente. Y la única acción es más exposición. Menudo lío. Pues sí. Y para intentar entender este lío, Conior se apoya mucho en la ciencia ficción, como decías. En Liu Cixin y su trilogía de El problema de los tres cuerpos, ¿no? Concretamente en su respuesta a la paradoja de Fermi. Eso es. La paradoja de Fermi, recordemos, si el universo es tan grande, ¿por qué no vemos señales de vida inteligente por ahí? Ese silencio. Un silencio que da un poco de yuyu, sí. Pues la respuesta de Cixin que Conion aplica a Internet es, bueno, es de una lógica aplastante y fría. Dice que en un universo con recursos finitos, donde sobrevivir es lo primero, dar a conocer tu existencia es un suicidio estratégico. Ostras, ¿así de radical? Así de radical. No es que todos sean malos por naturaleza. Son las reglas del juego cósmico. La desconfianza es la estrategia más racional. ¿Y cuáles son esas reglas o axiomas que Conior extrae de Cixin? Son básicamente 3 ideas que marcan cómo funciona ese juego. Primero, la supervivencia es lo más importante para cualquier civilización. Punto. Segundo, toda civilización necesita crecer, expandirse. Y eso consume recursos. Pero los recursos del universo son limitados. Vale, supervivencia y recursos finitos. ¿Y el tercero? El tercero es la consecuencia. Estos 2 puntos crean lo que Cixin llama una cadena cósmica de sospechas. Cadena cósmica de sospechas. Suena a título de peli también. ¿Cómo va eso? La lógica es brutal, y eso es lo que fascina a Conior. Como no puedes estar seguro al 100% de las intenciones del otro, ¿son pacíficos de verdad? ¿Y si luego cambian? ¿Y si su tecnología es mucho mejor y un día les estorbas? Ujú. ¿Y como equivocarte significa la extinción? Pues confiar en la bondad del otro es un riesgo enorme. La comunicación en sí ya es sospechosa. ¿Te puedes fiar de un mensaje alienígena? La desconfianza no es maldad, es precaución existencial. Entonces, la posible hostilidad no viene de ser malo, sino de calcular riesgos en un entorno donde no tienes toda la información. Exacto. Una teoría de juegos a escala cósmica. Y condicionada por la física, dices. Por la entropía. Sí, aquí entra la entropía, esa tendencia natural al desorden, al caos, a la disipación de energía. En el bosque oscuro de Cixin, para mantener tu propio orden, o sea, sobrevivir, frente a la entropía y la competencia, solo hay 2 opciones lógicas. O atacas primero para eliminar cualquier posible amenaza, o te quedas absolutamente quieto y callado, invisible. ¿Atacar o esconderse? No hay término medio, seguro. Como dice Cixin, y Conior lo cita, es algo automático y reflexivo, independiente de toda emoción, voluntad o ética. Hacerte visible es llamar al peligro. Y ahora vienen el salto mortal. Conior coge esta lógica cósmica y ¡pam!, la planta en medio de Internet. Parece un salto enorme, sí. Funciona. Ella argumenta que sí, que las dinámicas son parecidas. Dice que la tragedia de la comunicación online está ahí. Sentimos la necesidad de conectar, de ser sociales. La web 2.0 se basa en eso, pero cada vez que hablamos online nos arriesgamos. Y a menudo es inútil para entendernos de verdad. ¿Y cómo adapta los axiomas de Cixin? Propone 2 para el ciberespacio. 1. La sociabilidad, conectar. La vemos como algo vital para sobrevivir social y psicológicamente hoy. Necesitamos pertenecer. Y 2. Esa misma sociabilidad, amplificada por la red, genera conflicto. Es inevitable. Más gente, más opiniones, más interacciones. Más ruido, más complejidad, más entropía social, dice ella. O sea, más desorden y más posibilidades de choque. Exacto. Es una trampa. Necesitamos conectar, pero conectar aumenta el riesgo de conflicto. Y de ahí nace la cadena cibernética de sospechas. Justo. Para que te acepten en una comunidad online, tienes que ser legible, transparente. Tienes que contestar a ¿en qué estás pensando? Posicionarte, compartir.
Pero esa transparencia que te piden para confiar en ti es lo que te hace vulnerable. Ahí está. Al contar lo que piensas, lo que crees, con quién te juntas, estás dando tus coordenadas en el bosque digital. Te haces visible, identificable. Y ser visible te convierte en Diana. Diana para críticas, para que te cancelen, para que te manipulen los algoritmos, para que te controlen las plataformas o quien sea. Cuanto más claro eres, más fácil eres de clasificar, predecir y, si llega el caso, atacar. Y para evitar que sospechen de ti, para demostrar que eres de los buenos, ¿qué haces? Comunicas más, intentas ser súper claro, justificar todo. Ujú. Lo cual, irónicamente, empeora las cosas. Claro, más comunicación es más datos, más interacciones, más complejidad. Más oportunidades de malinterpretar, de sacar de contexto, de crear nuevos líos intentando arreglar los viejos. Esa búsqueda obsesiva de la verdad, de la postura correcta, se convierte en lo que Cunyor llama la paranoia fundamental de Internet, una necesidad infinita de interpretar intenciones y de reafirmar quién eres. Y encima, Cunyor duda de que ese yo que tanto defendemos online sea tan importante. Sí, cuestiona si es algo real o más bien una ilusión. Dice que perseguimos nuestros posts y tweets como si fueran un reflejo fiel de nosotros mismos. ¿Pero lo son? ¿O son respuestas condicionadas por la propia red? Ella sugiere que toda esta actuación online, estos pensamientos que se quedan fijos, refuerzan la alucinación del yo, la idea de que somos coherentes, autónomos y que tenemos poder real ahí dentro. Pero quizá no es así. Cunyor invita a pensar si este foco en el yo no será una distracción, un engaño. Propone mirar más a las dinámicas automáticas del sistema. Vale, si nosotros no somos lo importante para el sistema, ¿qué opera entonces en ese bosque digital? ¿Qué son esas dinámicas automatizadas? La idea es que el sistema Internet, el bosque, no nos ve como personas complejas, nos ve como nodos, puntos en una red. Nodos. Frío suena. Y lo que le interesa al sistema, según esta lectura, es gestionar flujos de información, de energía, de atención. Mide nuestro potencial para generar o atraer entropía, o sea, conflicto, desorden. ¿Y cómo gestiona esa entropía, ese conflicto? Una de las formas es enfrentándonos unos a otros. Enfrentarnos. ¿Te refieres a las broncas online, las cancelaciones, el linchamiento digital? Exactamente. Cunyor habla directamente de sacrificio. Dice que para mantener una cierta paz o cohesión en las comunidades online, que se definen a menudo por oposición a otras, el sistema necesita de vez en cuando dirigir toda esa tensión acumulada hacia alguien. Un chivo expiatorio digital. Eso es, señalar a alguien, culparle, sacrificarle simbólicamente para liberar la tensión del grupo y restaurar un equilibrio temporal. La energía conflictiva se canaliza hacia uno. Madre mía, una forma un poco siniestra de mantener la paz del grupo. Es una visión cruda, sí. Cunyor la compara un poco con la idea de Bataille del gasto improductivo. El filósofo George Bataille. Sí. Bataille hablaba de Costa Garroche, como los potlatch indígenas, que servían para liberar el exceso de energía de una sociedad de forma no directamente violenta contra otros, sino destruyendo riqueza o entregándose al caos. Pero en Internet, según Cunyor, el mecanismo principal para soltar esa entropía social parece ser el sacrificio del otro, más directo y a menudo más cruel. Y para decir que esto no es solo cosa de Internet, Cunyor busca ejemplos en otros sitios, ¿no? Para reforzar la idea de que es algo más profundo. Sí, intenta mostrar que esta lógica del conflicto y la entropía resuena en muchos niveles. Menciona, por ejemplo, algunas ideas de pueblos amerindios, como las que estudió Viveiros de Castro, donde las relaciones entre seres, humanos, animales, espíritus, se ven a menudo como una depredación mutua, una especie de guerra cósmica donde todos son presa y cazador. Vaya. Cita también a Teilhard de Chardin, el paleontólogo y teólogo, que aunque era optimista, reconocía que el conflicto, la lucha, era necesaria para que se formara la conciencia humana y la sociedad. Incluso usa ejemplos de la historia. Así es. Se apoya en teorías de sistemas complejos que ven la guerra no solo como un fallo político, sino como un mecanismo casi físico, una forma en que las sociedades, muy complejas, liberan tensión interna, entropía, para no colapsar, una purga del sistema. Todo esto nos lleva a una conclusión bastante incómoda, ¿no? ¿Cuál? Que el conflicto igual no es un error del sistema, sino parte de él.
parte de cómo funcionan los sistemas complejos, sean físicos, biológicos o sociales. Y que Internet, como sistema complejo de comunicación que es, no se libra de esa lógica. Esa es la gran pregunta que deja Conior en el aire. ¿Es esta dinámica del bosque oscuro online solo la última versión de leyes más fundamentales sobre complejidad, conflicto y entropía? El ensayo sugiere que sí, que la sospecha, el conflicto, la necesidad de controlar la visibilidad, igual no son bugs que podamos arreglar con mejor tecnología o siendo más buenos. Podrían ser propiedades del sistema en sí, de cómo funciona la comunicación en red a esta escala masiva. Incluso los actos buenos, dice ella, a menudo se hacen contra otros. Defendemos a los nuestros frente a otros, y eso, paradójicamente, también alimenta la entropía general. Madre mía. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué sacamos de esta teoría del bosque oscuro de Internet de Conior? Es una visión oscura, sí, pero Pero da herramientas para pensar. eso sugiere que nuestra necesidad de conectar choca con el peligro de ser visibles en un sistema que tiende al conflicto por su propia naturaleza, y que el simple acto de comunicar, de responder en qué estás pensando, se vuelve un cálculo de riesgo constante. Y lo importante es que cambie el foco. En vez de mirar solo las intenciones de cada uno, si es bueno o malo, si quería ofender, nos hace mirar las dinámicas del sistema, esas fuerzas casi impersonales. La paranoia, la presión por actuar online, el conflicto constante, las tribus. Podrían ser menos culpa nuestra individual y más propiedades emergentes del propio Internet, de cómo gestiona la información, la atención, el desorden. El cuadro final que pinta Conior es inquietante. Nos ve como parte de un proceso de extracción automatizado. Un sistema al que no le importamos como personas, sino que mide cuánto ruido podemos generar. Nos clasifica y nos usa en sus juegos de conflicto para mantenerse él mismo en equilibrio. Y mientras, nosotros seguimos aquí, en la espesa niebla de la subjetividad, preguntándonos ¿quién soy yo aquí y qué hago? Y esto nos lleva quizá a una última reflexión para quien nos escucha, una pregunta que sale directa de esta teoría. Si comunicar online, si responder a esa pregunta constante y hacernos visibles alimenta esta maquinaria de conflicto y entropía, ¿qué significaría elegir el silencio? El silencio estratégico del bosque oscuro. Exacto. Es una opción real en este bosque digital. O en un mundo que nos exige conectar y ser visibles todo el tiempo, quedarse callado ya no es un refugio, sino Quizá una forma de desaparecer socialmente. o de no existir directamente. Ahí queda la pregunta.